Dicen que los opuestos se atraen, pero nadie te advierte del vértigo que se siente al asomarse al abismo de otra cultura. Nosotros somos la prueba viviente de esa contradicción. Imagina por un momento el caos vibrante de una plaza en Roma, el sonido de las risas rebotando en las paredes de piedra, el aroma a café expreso y esa necesidad visceral de tocar, de gritar, de ocupar todo el espacio posible para sentir que existes. Esa soy yo. Vengo de una tierra donde el silencio es sospechoso, donde si no dices lo que sientes, se asume que algo anda mal. Mis manos hablan antes que mi boca y mi corazón late en la garganta, siempre expuesto, siempre listo para desbordarse. Y luego está él. Imagina ahora un jardín de piedras en Kioto, donde la nieve cae sin hacer ruido, donde cada movimiento está calculado y cada palabra tiene el peso de una sentencia antigua. Él es la encarnación de la reserva estoica japonesa. Viene de un mundo donde el silencio no es un vacío que hay que llenar, sino una forma de respeto, un espacio sagrado donde se cuida al otro. Para él, sentir no siempre significa hablar y el amor es algo que se protege, no algo que se exhibe bajo los reflectores. Cuando nos conocimos, esa diferencia no me pareció un obstáculo. Al contrario, fue como un imán. Me sentí irremediablemente atraída por ese misterio, por esa calma que parecía inamovible frente a mi huracán. Recuerdo nuestra primera cita con una claridad casi dolorosa. Fue una noche hermosa, pero terriblemente desconcertante. Yo llegué como siempre llego a todos lados, hablando, riendo, contando historias atropelladas incluso antes de sentarnos a la mesa. Estaba nerviosa, y para mí, estar nerviosa significa acelerar, hablar más fuerte, mover las manos como si quisiera moldear el aire. Le contaba sobre mi infancia, sobre mi familia ruidosa, sobre lo mucho que me gustaba la comida de ese lugar, intentando desesperadamente crear un puente entre nosotros. Mis gestos eran amplios, en un momento casi tiré la copa de vino con un movimiento exagerado de mi brazo, y me reí para disimular la vergüenza. Él, en cambio, estaba ahí sentado con una postura perfecta. Me escuchaba en un silencio absoluto. Asentía suavemente de vez en cuando, con esa cortesía milenaria que tienen los suyos. Me miraba a los ojos con una atención tan profunda que me hacía sentir desnuda, como si estuviera leyendo no solo mis palabras, sino las pausas entre ellas. No me interrumpía. No se apuraba a contarme su versión. No reaccionaba con las explosiones de risa o sorpresa a las que yo estaba acostumbrada. Al principio, pensé que era timidez. Después, la duda empezó a carcomerme por dentro. ¿Estará aburrido? ¿Dije algo inapropiado? ¿Acaso no le interesó en lo más mínimo? Hubo un momento crítico en esa cena. Hice una pausa larga, una de esas pausas diseñadas para que el otro entre al juego, esperando una reacción grande, una risa compartida, un comentario ingenioso, algo que me confirmara que estábamos vibrando en la misma frecuencia. Pero él simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y apenas perceptible, y dijo con voz tranquila que le gustaba mucho escucharme. Eso fue todo. Para mí, que vengo de un mundo de ópera y drama, ese silencio había sido siempre sinónimo de distancia, de frialdad. Pero para él, en ese momento, era la forma más pura de presencia. Esa noche volví a casa con una mezcla extraña en el pecho. Me sentía atraída, sí, y curiosamente cuidada por su atención, pero también profundamente insegura. Sentía que estábamos caminando por el mismo sendero, pero a ritmos biológicos completamente distintos. No lo sabía aún, pero ese fue el primer aviso de lo que vendría. Amar no iba a ser el problema entre nosotros, el verdadero desafío, la verdadera prueba de fuego. Iba a ser entender cómo demonios nos estábamos amando. Los malentendidos no cayeron sobre nosotros como una tormenta repentina de verano. No hubo un grito desgarrador ni un portazo que partiera nuestra historia en dos. Fue algo mucho más sutil y peligroso, fue como una erosión lenta, como la marea que lame la roca día tras día hasta cambiar su forma sin que nadie lo note. Las diferencias se fueron acumulando despacio, infiltrándose en los rincones de nuestra rutina, en gestos minúsculos y en miradas que no lograban cruzarse en el momento justo. Empecé a notar que nuestras conversaciones terminaban mucho antes de lo que mi corazón necesitaba. Yo venía de una familia donde las sobremesas duraban horas, donde se debatía con pasión y se interrumpía por cariño. Imagina la escena, yo llegaba a casa con el pecho cargado de emociones,
Tal vez furiosa por algo injusto que vi en la calle o eufórica por una pequeña victoria en el trabajo. Necesitaba sacarlo, ponerlo sobre la mesa, examinarlo con él. Hablaba durante minutos sin parar, caminando de un lado a otro de la cocina, gesticulando, esperando que él se subiera a mi ola, que se indignara conmigo o que celebrara con la misma intensidad. Pero él se quedaba allí, tal vez preparándote, escuchando con una calma imperturbable. Cuando yo terminaba, esperando una explosión de empatía, él asentía con calma y respondía con 2 o 3 palabras. Siempre correctas. Siempre medidas. Siempre lógicas. Era como si él cuidara cada frase como si fuera una joya escasa, con miedo a desperdiciarla, mientras yo lanzaba palabras como si fueran confeti. Esa disparidad empezó a generar un eco doloroso dentro de mí. Comencé a hacer esas preguntas que uno no quiere formular porque teme la respuesta, esas preguntas que nacen de la inseguridad más profunda. ¿Estás enojado conmigo?, le preguntaba con un nudo en la garganta, buscando algún rastro de emoción en su rostro. No, me respondía él con su voz suave, mirándome con extrañeza. Solo estoy escuchando. Pero yo no podía entenderlo. Mi cerebro no procesaba cómo alguien podía amar sin decirlo todo, sin desbordarse. Cómo podía quedarse tan callado cuando yo sentía que la habitación estaba ardiendo de emociones. Lo que para él era el respeto máximo de no interrumpir y absorber mis palabras, para mí se traducía en una distancia fría, casi como indiferencia. Empecé a volverme paranoica, revisando cada gesto suyo bajo una lupa, buscando señales que no sabía interpretar. Me preguntaba si yo era demasiado intensa, demasiado ruidosa, si mi forma de amar era una carga pesada para su mundo ordenado. Sin querer, empecé a dudar de mí misma, a sentirme como un elefante en una cristalería. Hubo noches, muchas noches, en las que me fui a dormir con esa sensación incómoda y punzante de estar acompañada y sola al mismo tiempo. No porque él se alejara físicamente, él estaba ahí, a centímetros de mí en la cama. Pero yo me sentía sola porque no sabía leer sus silencios. Necesitaba el ruido, la confirmación verbal para sentirme segura, y él solo me ofrecía una presencia tranquila, sin adornos. Sentía que estábamos hablando a través de un vidrio grueso, nos veíamos, nos queríamos tocar, pero el sonido no pasaba. Pero esto no era un sufrimiento de una sola vía. Él, desde su orilla, también empezó a sentir el desgaste. Imagina lo que debe ser para alguien criado en la contención, en la belleza de lo no dicho, tener que enfrentarse cada día a un tsunami de palabras y demandas emocionales. Mis preguntas constantes, mi necesidad imperiosa de verbalizar cada sentimiento, empezaron a desbordarlo. No era que no me quisiera, eso lo veía en sus ojos cuando pensaba que yo no miraba. El problema era que no sabía cómo responder a mi intensidad sin traicionarse a sí mismo. Cada vez que yo le exigía una reacción explosiva o una declaración grandilocuente, él sentía que le estaba pidiendo que fuera otra persona, que se disfrazara de algo que no era para complacerme. Hubo tardes en las que el aire de la casa se sentía denso, casi irrespirable. Yo lo miraba esperando una señal, y él, abrumado, se replegaba aún más en su caparazón. Sentía que cualquier intento de explicarse con mis palabras, en mi idioma emocional, lo alejaba de su propia esencia, de esa integridad silenciosa que lo definía. Para él, tener que decir «te quiero» 5 veces al día le quitaba valor a la verdad de sentirlo. Era como si al repetirlo tanto, la palabra se desgastara, perdiendo su peso y su significado sagrado. Yo, sin saberlo, lo estaba empujando hacia un rincón donde su única defensa era el silencio absoluto, y eso, irónicamente, era lo que más me dolía. Empezamos a vivir una paradoja cruel. Cuanto más intentaba yo acercarme con mi ruido y mi calor, más necesitaba el alejarse para recuperar su equilibrio y su paz mental. Y ahí, en medio de esa danza torpe y dolorosa, entendí algo que me costó lágrimas aceptar: no estábamos discutiendo por falta de amor. No nos estaba separando el desinterés ni el aburrimiento. Nos estaba chocando algo mucho más profundo, algo tectónico. Hablábamos idiomas emocionales completamente distintos y ninguno de los dos tenía el diccionario del otro. Yo le gritaba en el lenguaje del fuego y él me respondía en el lenguaje del agua. Recuerdo mirarlo una noche, sentado en el sofá con un libro que no estaba leyendo, con la mirada perdida en algún punto de la pared, y sentir un miedo helado en el estómago. Me di cuenta de que podíamos amarnos con locura y, aún así, perdernos para siempre en ese abismo de incomprensión. No sabíamos cómo traducirnos.
Yo interpretaba su calma como desamor, y él interpretaba mi pasión como inestabilidad o demanda excesiva. Estábamos parados frente a frente, con el corazón en la mano, pero totalmente incapaces de entregárselo al otro de una forma que pudiera recibirlo. Esa fue la etapa más oscura, donde la duda no era si nos queríamos, sino si el amor era suficiente para sobrevivir a ser tan radicalmente diferentes. El punto de quiebre no llegó con platos rotos ni con gritos que despertaran a los vecinos. Fue, curiosamente, una conversación tranquila. Demasiado tranquila para todo el peso que veníamos cargando en la espalda. Sucedió una noche cualquiera, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, creando un telón de fondo para nuestra propia tormenta silenciosa. Estábamos sentados frente a frente, y por primera vez en mucho tiempo, fui yo la que guardó silencio primero. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no tenía fuerzas para luchar contra una pared que no entendía. Con la voz quebrada, casi en un susurro, le confesé la verdad, le dije que a veces sentía que él no estaba, que me dolía profundamente no saber qué pasaba por su cabeza, que su silencio me hacía sentir invisible. No lo dije como un reclamo furioso, sino desde el cansancio más puro, desde la rendición. Él tardó en responder. Como siempre. Esos segundos se sintieron eternos, como si el tiempo se hubiera congelado en la habitación. Pero cuando finalmente habló, lo hizo de una manera distinta. No se defendió, no buscó excusas lógicas. Me miró con una vulnerabilidad que nunca antes le había visto y me abrió la puerta a su mundo. Me explicó, con palabras cuidadosas, que en su cultura no se enseña a mostrar las emociones como fuegos artificiales. Me contó que, para él, escuchar sin interrumpir es la forma más alta de respeto que se le puede ofrecer a otro ser humano. Que estar presente, cumplir con sus promesas, cuidar de los detalles prácticos de mi vida, era su manera de gritar «te amo». Me dijo algo que se me grabó a fuego, que para él, decir menos significaba sentir más, porque las palabras no diluían la esencia del sentimiento. En ese instante, algo hizo clic dentro de mi cabeza y de mi corazón. Fue como si de repente alguien encendiera la luz en una habitación oscura donde había estado tropezando por meses. Por primera vez, dejé de traducir su silencio como desinterés o frialdad. Entendí que lo que yo percibía como distancia no era falta de amor, era aprendizaje, era historia, era el peso de siglos de una cultura que valora la contención sobre la explosión. No era que él sintiera menos que yo, era que su recipiente para contener el amor tenía una forma diferente. Y él también entendió algo fundamental esa noche. Al verme tan expuesta, comprendió que mi intensidad no era una actuación, ni un drama innecesario, ni una exageración latina. Entendió que hablar, preguntar, tocar y expresar era la única forma que yo conocía para sentirme segura, para saber que el vínculo seguía vivo. Era mi mecanismo de supervivencia emocional. Ahí ocurrió el verdadero milagro, algo sutil pero profundo, dejamos de intentar cambiarnos el uno al otro. Dejamos de ver nuestras diferencias como defectos que había que corregir y empezamos a verlas como mapas que había que aprender a leer. No solucionamos todos nuestros problemas en esa charla, claro que no, pero abrimos una puerta que antes ni siquiera sabíamos que existía, la puerta de la empatía real. Después de esa noche de confesiones, la teoría tuvo que dar paso a la práctica, y debo admitir que fue mucho más difícil de lo que imaginamos. Intentamos hacerlo mejor, con una voluntad de hierro. Pero cambiar la naturaleza propia es como intentar desviar el curso de un río con las manos. Yo empecé un ejercicio consciente de contención, trataba de hablar menos, de no llenar cada segundo de silencio con ruido blanco, de no pedir explicaciones inmediatas cuando veía una sombra en su cara. Me mordía la lengua, literalmente, contando hasta 10 mientras el impulso de preguntar ¿qué te pasa? Me quemaba la garganta. Él, por su parte, hizo un esfuerzo titánico para salir de su fortaleza interior. Intentó expresarse más, verbalizar lo que sentía antes de que yo tuviera que sacárselo con tirabuzones, salir de esa zona segura donde el silencio lo protegía de todo mal. Pero hay una verdad que nadie te cuenta sobre las relaciones interculturales, amar distinto también cansa. Y cansa mucho. Hubo días en los que sentía que, en mi afán por respetar su espacio, me estaba apagando a mí misma. Sentía que estaba bajando el volumen de mi propia vida para no incomodarlo, guardando palabras y risas que necesitaban salir, y eso me dejaba con una sensación de vacío extraña. Y lo veía a él, a veces, con la mirada tensa, sintiéndose forzado,
como si tuviera que estar traduciéndose a sí mismo todo el tiempo para que yo pudiera entenderlo, como si hablar de sus sentimientos fuera un idioma extranjero que apenas dominaba. Nos queríamos, eso nunca estuvo en duda ni por un segundo, pero lo que empecé a dudar era si el amor alcanzaba cuando implicaba tanto sacrificio diario. Empezamos a preguntarnos, en ese silencio compartido que ahora era un poco menos hostil pero igual de pesado, si adaptarnos significaba crecer o si, en realidad, nos estábamos perdiendo un poco en el camino. ¿Hasta qué punto ceder es amor y hasta qué punto es traición a uno mismo? Nos mirábamos y nos preguntábamos si el equilibrio que buscábamos era real o si solo habíamos firmado una tregua temporal antes de que nuestras naturalezas volvieran a chocar. Fue ahí cuando entendí algo crucial sobre la convivencia. Amar a alguien de otra cultura no es solo aprender nuevas costumbres o comer comida distinta. Es tomar la decisión, todos los días al despertar, de convivir con la incomodidad sin que se convierta en resentimiento. Es elegir la paciencia sobre el impulso, una y otra vez. Y esa decisión, créeme, no siempre es fácil ni bonita, a veces duele, a veces frustra, pero es la única manera de construir algo que dure más allá de la pasión inicial. No hubo un momento exacto en el que todo se resolvió, no hubo una fecha en el calendario que pudiéramos marcar con rojo como el día de la victoria. No hubo una promesa grandiosa bajo la luz de la luna ni un cambio repentino que borrara nuestras diferencias de un plumazo. Lo que hubo fue algo mucho más silencioso, más modesto y, a la vez, infinitamente más real. Fue como ver crecer una planta, no notas el cambio si la miras fijamente cada minuto, pero un día te despiertas y te das cuenta de que ha florecido. Empezamos a encontrarnos en los pequeños gestos, en esos territorios de nadie que antes eran campos de batalla y ahora eran zonas de paz. Yo aprendí, poco a poco, a no temerle tanto a sus pausas. Dejé de sentir el silencio como un vacío aterrador que amenazaba con tragarme y empecé a sentirlo como un refugio, un lugar donde podía descansar de mi propio ruido. Entendí, no con la cabeza sino con la piel, que su forma de quedarse a mi lado, sólida y constante como una montaña, era mucho más importante que cualquier poema recitado al aire. Él, a su vez, empezó a buscarme antes de que yo lo pidiera. Empezó a dejar pequeñas pistas verbales, a decirme lo que sentía incluso cuando no encontraba las palabras perfectas, a salir de su fortaleza para encontrarse conmigo a mitad de camino. Sin darnos cuenta, creamos un tercer idioma. Un idioma que no era ni italiano ni japonés, ni explosivo ni silencioso, sino una mezcla imperfecta de los dos. Un idioma donde mi intensidad ya no anulaba su calma, y donde su silencio ya no apagaba mi fuego. Era un lenguaje torpe a veces, lleno de tropiezos y de correcciones sobre la marcha, pero era innegablemente nuestro. Había días en los que yo hablaba por los dos y él sonreía agradecido por no tener que hacerlo, y había días en los que el silencio de él me envolvía y me calmaba la ansiedad sin necesidad de decir nada. Encontramos un ritmo, un vaivén, una coreografía que solo nosotros entendíamos. Entendí entonces que amar no siempre se siente igual a como lo imaginamos en las películas o en las novelas románticas. A veces el amor no es ruido, ni grandes promesas, ni declaraciones constantes de pasión desenfrenada. A veces, la forma más pura de amar es simplemente quedarse. Es sostener la mirada cuando las cosas se ponen difíciles. Es hacer el esfuerzo de traducir el corazón del otro, aunque hable un dialecto extraño. Hoy sé que no nos hicimos iguales, yo sigo siendo un huracán y él sigue siendo un lago en calma. Pero nos hicimos conscientes. Nos volvimos expertos en el arte de interpretarnos. Y eso, para nosotros, fue suficiente. Amar a alguien de otra cultura no es una historia de finales perfectos donde todo encaja sin fricción. Es una historia de traducciones constantes, de trabajo diario, de elegir una y otra vez cruzar el puente hacia el otro lado. Es aprender cuándo hablar para que el otro se sienta seguro, y cuándo simplemente estar para que el otro se sienta libre. Porque al final del día, descubrí que el amor no siempre grita para hacerse oír. Pero cuando es real, inquebrantable y profundo, tiene la maravillosa cualidad de quedarse, de permanecer, trascendiendo cualquier idioma.